A dar comienzo para finalizar esta jornada a la mesa de debate político e institucional en la que hemos tratado de tener representación de ayuntamientos cercanos en los límites geográficos del nuestro, del Boalo, Cerceda y Mata del Pino. Debemos de entender una cuestión y es, por fechas, acaban de salir de las fiestas patronales la mayoría de los ayuntamientos de la zona y está la gente bastante saturada de eventos fines de semana. Entonces, por agendas personales, familiares y demás, pues bueno, disculpamos a representación de Becerril, de Manzanares el Real y de Moralzarzal, que las ha terminado, pues creo que el martes, ¿no? Han terminado con sus fiestas. Nos acompaña Juan Pablo, que es alcalde de Los Molinos, Aurelio, que es concejal de Navacerrada, y yo presido, que soy Javier, alcalde de este municipio. Les voy a hacer la palabra a ellos para que hagan un poco su exposición, disertación sobre parques, sobre el futuro, expectativas y modelos de desarrollo, que yo creo que bueno, todos tenemos muy claro cómo se podría afrontar de aquí a los próximos años. ¿Quién empezáis de los dos? El alcalde, por favor. Venga, Juan Pablo, arráncate. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por meterme en este marrón, porque este es un marrón. Y yo muy breve. La postura del Ayuntamiento de Los Molinos y la mía personal en cuanto al parque, el desarrollo de la zona, bueno, pues es peculiar o cuanto menos diferenciada. Yo no tengo muy claro si este parque lo quiero así o no lo quiero, con lo cual, bueno, pues sería un debate muy largo. Punto uno. Punto dos, a Los Molinos nos han echado del parque. En la última tiralíneas que se le ocurrió a la Comunidad de Madrid por necesidades del guión o de no sé qué, nos sacaron, nos quitaron Peñota del parque, con lo cual pues tampoco estoy encantado por ahí. Salvando esto, yo creo que los valores que tiene la zona de pie de monte de Los Molinos y demás, y que ahora somos zona de influencia socioeconómica, que no tengo muy claro qué es, salvo que si los municipios que tienen 1 metro cuadrado dentro del parque van a obtener o van a ser los que van a diseñar, promover, son los actuantes principales en esta película, pues a municipios como a Los Molinos, Guadarrama, Collado Mediano, lo que nos va a quedar es poner una barrera para que paguen todos aquellos que quieren llegar al Parque Nacional. Porque si no voy a obtener nada directamente del parque, pues lo que tengo que hacer es cobrarles a los que quieran pasar al Parque Nacional. Salvando esto, que es de cabreo por haberme excluido del parque a Los Molinos, pues luego viene la otra parte, que es quizá la representación que hemos tenido, que es Adesgan. Adesgan estamos 11 municipios. Los 11 municipios estamos o bien dentro del parque o zona de influencia socioeconómica. Y Adesgan tiene que ser formar parte de la gestión o la futura gestión de este parque nacional. No solamente porque estén los municipios de esta zona madrileña del parque, sino porque deberían de poner en comunicación a los vecinos, a las administraciones públicas, y la dirección, el técnico responsable de Adesgan que ha estado aquí sabe que yo soy defensor de que en Adesgan los criterios principales los tiene que marcar la administración pública, es decir, que las empresas que forman parte de Adesgan son parte imprescindible, pero la administración pública los valores los tiene que defender prioritariamente. Los municipios, los ayuntamientos, la comunidad autónoma, tiene que ser el abanderado de que el Parque Nacional Sierra del Guadarrama tiene un valor en sí mismo. Lo primero que hay que valorar en calidad turística es el propio parque. Ese parque, alguien comentaba esta mañana, matar a la gallina de los huevos de oro, y es así. O sea, lo primero que tengo que cuidar, respetar, hacer que esté en las mejores condiciones es el parque. Y somos los municipios de alrededor, dentro y fuera del parque, los que tenemos que cuidarlo.
A partir de ahí, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo desarrollamos económicamente esto? ¿Qué podemos hacer los municipios, los políticos? Que algunos nos fiamos de los técnicos que tenemos alrededor para dar las autorizaciones. O sea, que no hacemos nuestras voluntades. Es decir, que cuando un político da una opinión o firma una autorización o deniega, es porque alguien lo avala detrás. Sería un atrevimiento por parte de un político dar autorización para poner o quitar algo simplemente porque sea su capricho. Yo creo que no. Yo creo que los informes técnicos, los informes de impacto ambiental deben de avalar las decisiones de un político, y yo creo que es así, al menos en los que yo conozco en mi entorno. Estos municipios, los 11 y más municipios del entorno del parque, están pasando por unas situaciones económicas delicadas. Nos están cerrando las actividades económicas, los bares, las tiendas, las grandes superficies comerciales nos están comiendo el espacio a los pequeños comercios. Ya no quedan carnicerías, en Los Molinos ya no queda ninguna carnicería, ninguna pescadería. Se lo han llevado todo, pues el Iber, el Carrefour, no sé quién. Bueno, el turismo es muy bueno, pero resulta que el turismo cuando viene se para en Carrefour en Villalba y ese comercio no lo hace. Tenemos que tirar por otras cosas, tenemos que ver cómo desarrollamos la actividad económica en el entorno en la zona de influencia socioeconómica. En Guadarrama es muy grande. Alguien defendía esta mañana que esta zona es rural y que la Comunidad de Madrid lo defiende así en Bruselas. Yo creo que sí, efectivamente es rural. O sea, está claro que tenemos una población de 60.000 habitantes en la que se llama a sí misma capital de la sierra, que es Collado Villalba, que no entiendo quién le ha dado ese título. Pero luego hay otros municipios, como el propio Navacerrada, que son 2.000 y pico habitantes, Los Molinos, 4.500 empadronados, 4.800. Y ya, si nos vamos a Rascafría, Lozoya, somos zona rural y nos tienen que tratar así. Entonces, la Administración tiene que cuidar también cómo hacer que estos pueblos se desarrollen y se mantengan. La ganadería. Hay ganaderos, en Los Molinos hay 17 actividades ganaderas. Es verdad que de primera actividad son 5 nada más, pero entre ganado bravo, la carne y demás, podemos tirar por ahí. La agricultura ecológica, pues a lo mejor en la iniciativa de esta que nos han presentado antes está muy bien. En Los Molinos tenemos un huerto social que de momento es 1 hectárea repartida en parcelitas muy, muy pequeñas. Pero a lo mejor hay que tirar para parcelas más grandes y que puedan servir de algo, ¿no? El parque yo creo que el parque es una cosa, está muy bien. El parque está para que se proteja, se cuide el entorno natural, es la gallina de los huevos de oro, y nosotros, los que estamos alrededor, tenemos que buscar otras cosas porque el parque está muy arriba y hay que tenerlo. Pero hay que hacer actividades socioeconómicas, culturales, a pie de monte, ya que no nos lo han protegido. Y es lo que hay que hacer en estos pequeños municipios. Solos no podemos. O sea, mi experiencia personal como alcalde en estos 2 años es que la administración local sola, bueno, no, nos quedamos, o sea, intentamos, pero los presupuestos es lo que tenemos y nuestros ingresos son los que son. Y si no tenemos la ayuda y la colaboración de la Comunidad de Madrid, del Estado o de Bruselas o de quien sea, podemos hacer muy poco. Lo único que nos pueden dejar es que se vayan llevando nuestras actividades económicas a centros de mayor población, ¿no? Entonces, si sirve, y lo último que desearía es que el Parque Nacional Sierra de Guadarrama fuera un parque temático. Eso me parece que sería muy lamentable para toda la zona, pero si aún así sirve para que alguien se fije en que estamos aquí y que hay que traer
fórmulas nuevas de emprender, turismo verde, actividad verde. Nosotros estamos ahora colaborando en la Fundación Biodiversidad, un proyecto que se llama Fresnedas con Futuro, que Fresnedas es un mero nombre, es qué podemos hacer con nuestro entorno verde, cómo podemos sacarle partido y qué actividades pueden emprender los vecinos, aprender los vecinos, pues para utilizar el medio natural, la biomasa en la medida que se pueda, bueno, todo lo demás. Yo creo que se puede tirar con o sin parque. Y desde luego el parque será dentro de unos años cuando se empiece a organizar y esto, pues bueno, se dé sus frutos. Hoy el parque es un elemento más legislativo y bueno, pues que habrá que ir creando y haciendo entre todos. Si los vecinos participamos, mejor. Si no, la Administración hará lo que quiera. Y no sé qué más. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, ya has llorado tú. A ver, ahora sí Aurelio nos puede dar una visión un poquito como él está en el más parque, optimista. Bueno. Como está en el parque. Bueno. Y tiene unos clines para Juan Pablo, por favor. Buenas tardes. Soy Aurelio Rubio, concejal del Ayuntamiento de Navacerrada. Entiendo. ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Se oye mejor? Ahora sí. Vale, perfecto. He sido concejal de Medio Natural durante 7 meses en esta legislatura. Ahora no ostento cargo en el ayuntamiento y, por tanto, voy a hablar un poco de mi experiencia durante ese corto periodo de tiempo. Pero bueno, en primer lugar, decir, Navacerrada tiene una superficie de 3.200 hectáreas, más o menos. El 90% del territorio de Navacerrada, del término municipal, antes de la declaración del parque, estaba protegido. O sea, Navacerrada tenía figuras de protección, pertenece a parte del territorio a la SONLIC, lugares de interés comunitario, pertenecemos a la Red Natura 2000, tenemos un plan de protección especial del embalse en Navacerrada, somos reserva de la biosfera por pertenecer al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Por tanto, a nivel protección, el Parque Nacional no aporta mucho a Navacerrada porque realmente es un municipio que está completamente protegido, ¿no? Tenemos muy poco suelo urbano, es un municipio que se ha mantenido a lo largo de los años dentro de unos parámetros de contención sobre las edificaciones, ¿no? Y que eso ha propiciado, pues, desde el punto de vista de imagen urbana, un municipio bastante cuidado, ¿no? Sí nos ha aportado, bueno, básicamente el municipio de Navacerrada tiene un sector económico predominante que es el terciario, fundamentalmente el turismo. O sea, casi el 85% de la actividad económica de Navacerrada se mueve sobre la población flotante que hay la diferencia entre el invierno y el verano, que son aproximadamente unos 8.000 habitantes. O sea, en invierno tenemos 3.000 habitantes y pasamos en torno a 11.000 en verano. Los fines de semana, las visitas turísticas de los fines de semana. Y ahí sí que el Parque Nacional, sí que entendimos desde el Ayuntamiento que el Parque Nacional nos iba a generar un plus de imagen sobre lo que había, ¿no? Sí que entendimos en aquel momento que la marca Parque Nacional nos iba a propiciar unas nuevas expectativas y un potencial nuevo sobre un turismo que yo entendí que es un turismo altamente cualificado en cuanto a una sensibilidad especial. No pensamos en masificar, sino en tener un turismo de calidad, Entonces, desde el punto de vista de la estrategia municipal, ahí se intentó dar un vuelco a la sensibilidad medioambiental. Se realizaron unas ordenanzas, una nueva ordenanza de protección del arbolado urbano, porque entendimos que el arbolado urbano pertenece a la imagen del municipio. También intentamos hacer un consejo, de hecho se creó pero no se ha convocado, un consejo local de sostenibilidad y medio ambiente, y también hicimos una nueva ordenanza de recogida de residuos sólidos urbanos, ¿no? Todo esto complementado fuimos el primer municipio que elaboró jornadas sobre el Parque Nacional, y bueno, todo esto complementado con ese tipo de actuaciones.
Ahora mismo no puedo decir cuáles son los derroteros de la política municipal porque los desconozco, porque ya no estoy en el equipo de gobierno, pero sí quería hacer unas reflexiones sobre el Parque Nacional. Vamos a ver, en primer lugar, yo soy de los que pienso que el Parque Nacional tiene que conservar aquellas condiciones de ecosistema único en España que representa el macizo del Guadarrama. Dentro del macizo del Guadarrama hay, concretamente en este parque, hay 8 subsistemas que creo que hay que preservarlo. Y esa preservación, como medida o infiere un atractivo. Y ese atractivo es el potencial que tienen que aprovechar los pueblos del entorno. Si no le aprovechan, pues difícil, el Parque Nacional no va a representar absolutamente nada, ¿no? Entonces, en Navacerrada sí entendimos esto, sí que fuimos conscientes de la capacidad que tenía el Parque Nacional para generar un cierto turismo de calidad y se orientó en ese momento para atraer a esas personas. Y puedo decir muy poco más. Sí me gustaría, porque la realidad fue como fue. En esos primeros momentos, los primeros pasos del Parque Nacional, cuando todavía no se había aprobado, sí que encontramos ciertas resistencias a través de algunos municipios del entorno y algunas asociaciones que representan a esos municipios a la implantación de esa figura. Posteriormente se han dado cuenta de que es una acción positiva y han cambiado de actitud, pero en los primeros momentos sí que encontramos muchas resistencias fundamentalmente porque se tenía un desconocimiento claro de cuáles eran los usos que se iban a permitir y pensaban que el Parque Nacional iba a ser una fuente de restricciones. Concretamente, asociaciones de ganaderos, asociaciones de cazadores, otras asociaciones de tipo social. Encontramos resistencia porque tenían un desconocimiento clarísimo, o sea, nítido. No sabían qué iba a pasar con los usos tradicionales. Yo creo que ese horizonte se ha despejado completamente y ahora yo creo que es necesario, como he comentado antes, realizar desde las administraciones locales, desde los distintos agentes de dinamización, una labor divulgativa para que exista una completa integración social con las personas que viven en el entorno del parque y la propia administración del parque. Sea el modelo que fuere, yo me da igual un modelo público que una gestión privada, pero sea el modelo que fuere, sí que tiene que existir para que convivan una integración entre la sociedad y la administración del parque. No quiero decir nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Aurelio. Bueno, ¿yo qué puedo aportar después de toda esta jornada? Vamos a tratar de analizar algunas cosillas. En primer lugar, explicar un poco el concepto o la génesis de lo que es el proyecto de Valle Innova, que es lo que hoy nos da un poco ese paraguas a esta gestión de debate en torno, en este caso, del desarrollo local siempre, del desarrollo comarcal, por supuesto, también, y centrándonos en el Parque Nacional. Se trata de tener una visión desde el ámbito municipal, en este caso desde el Boalo Cercé Matalpino, de lo que exponía Juan Pablo, de que la administración local sola no puede. La primera experiencia que tenemos a nivel comarcal es Adesgan. Adesgan es un gran motor sobre el que ahora existe un debate importante de hacia adelante, hacia detrás, de cómo nos quedamos, ¿no? Y el esfuerzo que va a suponer para los distintos ayuntamientos que formamos parte de Adesgan, el tener que rascarse el bolsillo y a lo mejor tener que hacer un pequeño desembolso más para mantener esa estructura y que nos sirva de impulso ante el nuevo marco del parque. Y Valle Innova es algo que se tiene que sumar a esa tendencia, ¿no? Por eso el nombre es un nombre genérico que no hace referencia al municipio, sino que es algo abierto y así con ese concepto nace, como un concepto abierto a toda la comarca.
En el municipio del Boalo, Cerceda y Matalpino, y yo creo que es algo que sería extensible al resto de municipios, quizás Navacerrada tiene un modelo productivo definido, ¿no? Ese sector terciario que es fuerte. Tenemos un problema y es casi diría como una depresión económica del modelo productivo, casi equiparable a esos valles o esas cuencas mineras, ¿no? Donde había un modelo productivo muy fuerte, que era el motor principal del desarrollo económico. En nuestro caso, los usos tradicionales quedaron atrás hace mucho tiempo, sin embargo, hemos tenido un modelo productivo fortísimo, que era el de la construcción. Bueno, pues ese se ha frenado, ya no existe, los puestos de trabajo directos que generaba ya no los genera, y ahora prácticamente, una vez que se han ocupado todas esas viviendas construidas y esa gran ampliación de las zonas urbanas, nos estamos convirtiendo en una zona dormitorio, ¿no? En la que los vecinos residen, pero los vecinos no tienen o no desarrollan aquí su actividad productiva, su actividad comercial o su actividad financiera. Entonces, se trata de explorar fórmulas para desarrollar un fuerte tejido productivo en la localidad. ¿Por qué? Porque ese fuerte tejido productivo genera empleo que en el modelo tradicional era un empleo o un modelo empresarial que pasaba de generaciones en generaciones y fijaba la población. En este caso no. Aquí puedes tener una casa muy bonita, vivir muy cómodo, tener tu trabajo hoy en Madrid y serte cómodo vivir aquí, pero si mañana tu trabajo está en Barcelona, pues te vas de aquí, porque aquí no te ata nada. Llevas 10, 15 años residiendo, no tienes un arraigo tradicional, familiar, y si no tienes ese arraigo empresarial, local, si no fijas tu actividad económica en la comarca, no hay nada que te ate aquí y simplemente vas a volar. Por muy bonito que esté el parque, lo hayan cambiado el nombre y empiece a funcionar. Entonces, se trata de explorar esas vías de desarrollo productivo, de desarrollo empresarial en la comarca. ¿Cuál es el concepto que a mí me gustaría defender? Y yo creo que ahí está la oportunidad. Yo creo que los municipios vamos a tener muy poquita influencia y, de hecho, este es el mejor ejemplo. Ningún municipio hemos sido consultados y el Boalo, Cerceda y Matalpino pertenece al Parque Nacional en la edición de este folleto publicitario. Es el primero que se lanza de promoción del parque y ninguno hemos sido consultados. Efectivamente hay algunas erratas, algunas importantes, otras menos importantes, pero es muy difícil que tú puedas salir a la calle o en una ventanilla o en un centro de información turística a defender esto. Es muy difícil. Y esa es la gestión, yo creo, que se va a hacer del parque. La zona corazón, la zona protegida, va a ser una zona en la que la influencia que vamos a tener los municipios va a ser escasa, por no decir nula. ¿Dónde nosotros nos podemos centrar o beneficiar, creo yo? Pues es en la zona de influencia. El parque se ha definido, yo creo que erróneamente, ha tratado de salvar unas zonas que yo por mi formación académica, soy licenciado en biología, cualquiera que conozca un mínimo de cómo se diseña una zona y su protección, pues hay una zona que es la zona centro o corazón y luego de forma concéntrica van bajando los niveles de protección. Y entonces la incidencia en la zona corazón está garantizado que es cero o muy pequeña. En nuestro caso, el Parque Nacional ha diferenciado unas zonas disuasorias, de menor protección, de mayor esparcimiento para los visitantes en la propia zona corazón del parque, ¿no? Que es ese puerto de Navacerrada y Cotos, ¿no? Sin embargo, un diseño más lógico implicaría que se generaran zonas disuasorias para todos aquellos transeúntes, visitantes, que, como bien decía Paco, van a Canencia en un autobús, se marean subiendo el puerto y pasan las de Caín hasta llegar allí y se sientan en una pradera que también la tienen abajo en Miraflores, que por supuesto la tienen en la dehesa de Soto del Real, que por supuesto lo tienen en la zona de Manzanares el Real y por supuesto también en Boalo, Cerceda y Matalpino. Entonces, ahí es donde está la oportunidad. Teniendo como tenemos el acceso al parque muy diferenciado y gestionado a través de unos ramales que son las carreteras en las que nos encontramos los municipios en la puerta de ellas,
podemos desarrollar zonas de ocio que sean disuasorias, que rebajen el nivel de peligro y de... Perdona, pero ¿cómo no va a estar mal esto si la ficha técnica oficial está mal? Eso es complicado, pero como te digo, Juan Pablo, tú y Esta yo... es la ficha técnica y me tiene dentro. Los Molinos tiene parque. Tú y yo vamos a tener muy poquita influencia, y de hecho no hemos tenido ninguna en el desarrollo, de todos estos documentos. Sin embargo, la responsabilidad que vamos a tener en ser capaces de canalizar ese flujo de visitantes, esas posibilidades de desarrollo comercial, industrial en nuestro municipio, en las zonas disuasorias, sí es una responsabilidad nuestra. Creer en eso y permitir que se instalen o que se desarrollen actividades que van a ser relacionadas con el parque, vinculadas al parque, dirigidas a los futuros o potenciales visitantes de ese parque, pero que les va a permitir disfrutar y conocer el medio natural, que en nuestro caso es privilegiado. ¿Por qué? Porque nosotros, aparte de estar dentro de ese parque, tenemos una red de vías pecuarias y caminos que es de las más grandes que hay en la Comunidad de Madrid, porque por aquí pasan prácticamente todos, y sí permite disfrutar del deporte sin incidir en zonas de gran riesgo y valor ecológico, pero teniendo la perspectiva del Parque Nacional, que sí permite pasear con seguridad sin caerse por un barranco, que sí permite disfrutar de la flora y fauna y hacer paseos ornitológicos con seguridad. Entonces, yo pienso que eso es una oportunidad. Y ahí sí que vamos a tener una gran importancia o relevancia en el desarrollo de todo eso. No va a haber fondos para ese desarrollo, porque estamos fuera de la zona corazón, pero a nivel comarcal se puede hacer un esfuerzo conjunto, y todos los ejemplos que han puesto tanto Miguel Ángel como Javier Puertas en la primera intervención, de desarrollos de paquetes turísticos, de desarrollos en las zonas de los parques de Andalucía, yo creo que son extrapolables al nuestro. Yo creo que no hay mejor ejemplo o no hay nada como el conocimiento y el intercambio de experiencias. Hay un foro importante que es el CONAMA, el Congreso Nacional de Medio Ambiente, que cada noviembre se celebra. Cada 2 años es el nacional, pero cada año está el local. Y el local es todos los años. Yo he tenido la suerte de asistir representando a nuestro ayuntamiento en los 2 últimos, cuando me ha correspondido hacerlo, y ahí descubres un montón de iniciativas de zonas que están vinculadas a zonas protegidas y otras que no, que simplemente son proyectos de desarrollo local, comarcal o de grupos de desarrollo local, que son admirables, y interaccionas directamente con los ponentes que las desarrollan y te ayuda a traerte esas experiencias y a desarrollarlas luego en tu municipio. En este caso creo que es en Granada, va a ser la primera semana de noviembre, son 2 días solo el programa, normalmente son 3 o 4 días, el año pasado fue aquí en Madrid y el anterior en Vitoria, también tuvimos la oportunidad de asistir, y bueno, de allí siempre surgen experiencias. En cuanto a proyectos que en la localidad se pueden desarrollar o se están poniendo en marcha, por supuesto, Valleinnova es uno. También comentaros que a nivel educativo y de experiencias de investigación vamos a ser pioneros, porque se ha aprobado a nivel regional ya el primer proyecto piloto de las escuelas en la naturaleza, de las Forest School, que tienen mucha tradición en Centro Europa y que desarrolla la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, y que se va a implantar en la dehesa municipal de Cerceda. Es un proyecto piloto, por supuesto es educativo, pero es privado porque no está abierto todavía a gran afluencia de público. Va a ser un proyecto solo para 25 alumnos que van a desarrollar toda su enseñanza de 3 a 6 años solo en la naturaleza, con medios naturales, sin tener ningún tipo de ataduras con el aula, o todas las actividades van a ser en naturaleza. Van a tener una pequeña cabaña como centro de referencia y su marco de trabajo, su aula, va a ser una dehesa. Se llama Forest School, es Bosque Escuela, de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Vale? Me da mucha envidia el proyecto de los huertos ecológicos de Juan Pablo, sobre todo porque nosotros lo llevamos en campaña, ellos no, y ellos han sido capaces de desarrollarlo y les va muy bien,
Y también me da mucha envidia, y a nivel de protección me llama la atención porque no son capaces de regularlo mejor, ¿no? Yo siempre que voy a Los Molinos, ¿por dónde te digo siempre que me gusta entrar a Los Molinos? Un caminito, el caminito que cruza el Guadarrama por detrás del polideportivo, porque ves el agua, ves el río, ves la vida, ves las huertas, y sin embargo el Boalo Cerceda de Matalpino no podemos disfrutar, nos han privado de disfrutar de un mínimo caudal ecológico que durante todo el verano nos permita disfrutar del río Samburiel. Entonces, claro, todas las zonas de regadío tradicional, todas las huertas, ese microclima que genera el río en las tardes y noches de verano, nos lo han privado, nos lo han privado. Tengamos en cuenta lo que supone para la diversidad de la fauna y de la flora el hecho de que se mantengan durante todo el año ese caudal ecológico. Pues eso es algo que nos han privado. Incluso este verano, que ha sido un año hidrológico extraordinario, ha habido muchos días, más de un mes seguido, que el río Samburiel no ha corrido. Entonces, vamos a hacer mucha incidencia en lo que es el Parque Nacional, en esas zonas de corazón, pero la relevancia que vamos a tener es muy pequeña. Vamos a aprovechar esa importancia que se va a dar a la protección ambiental en general y los proyectos que se van a desarrollar para hacerlo, para que a la vez seamos capaces de que eso nos ayude a conservar nuestro ámbito más directo, ¿no? el local, que yo creo que eso es algo que ahí sí que podemos intervenir. Bueno, poco más que aportar por mi parte. Yo creo que es un buen momento para que todos los presentes, nadie se vaya sin decir lo que piensa, sin decir lo que le ha surgido, inquietudes. Solo hay un proyecto más que no he comentado y es el de recuperación de usos tradicionales. Ponemos ya en marcha un banco de memoria en el que vamos a tratar de hacer entrevistas que luego se van a colgar en medio audiovisual, en canales de televisión como YouTube o Vimeo, entrevistas de todas las personas que quieran colaborar con el proyecto mayores de 70 años de la localidad, donde vamos a recuperar gran parte de su testimonio oral y de sus recuerdos. A través de sus recuerdos nos van a retrotraer o nos van a transportar a lo que era ese medio rural del que ahora hay muy poquitos rastros en el municipio. Nada más. Lo que se ha dicho, la dinamización, pero que también requiere observación. O sea, yo llego a proponer que había que crear una especie de observatorio ambiental de la Sierra de Guadarrama, donde pudieran, pues eso, primero analizar los problemas, documentarlos con informes, con fotografías, con participación pública, por supuesto, con participación de las universidades, de quien quiera estar, y luego, pues desde ahí, proponer soluciones. O sea, seamos constructivos, ¿no? Seamos con ideas, ¿no? O sea que... Y nosotros, vamos, desde la Federación de Montaña lo estamos empezando a plantear seriamente. Queremos crear un cuerpo de voluntarios que se dediquen un poco a eso, ya que estamos por la montaña, pues tomar notas, hacer fotos, esto está bien, esto está mal. Por supuesto, no solo lo feo, sino lo bonito también. Decir, oye, pues esto que hemos visto, estas cabras, estas flores, pero también lo que no nos gusta, ¿no? Y en ese sentido, pues también a nivel municipal, con vuestras dehesas, vuestras cañadas, vuestro medio rural, que creo que forma parte ineludible del medio natural, porque este es el error un poco de lo que ha pasado aquí. Se ha ido a proteger las cumbres pensando que es algo disociado y aparte del pie de sierra. Es absurdo, es absurdo. O sea, es como creer esa creencia de los oficinistas decimonónicos que las montañas dividen. No, señor, las montañas unen y los usos de las montañas son perfectamente complementarios. La cara norte, la cara sur, los pastos de invierno con los pastos de verano, las terminancias, las transhumancias. O sea, volvemos a eso, a que la gente está en Madrid metido en una urna y diseña porque la política o el lápiz no le llega más allá, cuando luego la realidad cotidiana viene aquí pues es otra, ¿no? O sea que, bueno, pues en ese sentido yo creo que podríamos empezar a sentar este foro y hacerlo más repetitivo, hacerlo cíclico, llevarlo a Los Molinos la próxima vez, dentro de 3 meses. O sea, no sé, estamos en otoño, pues otro en invierno, en Navacerrada, otro en primavera en Los Molinos, y que se siga hablando de este tema y que vayamos un poco conciliando todo lo que tenemos en común, que yo creo que es mucho más que las diferencias. Verdaderamente que sí. Yo creo que es fundamental esa labor. O sea, esa labor de divulgación es fundamental.
Y desde luego el observatorio sí que será un elemento de control de los posibles riesgos que tiene el Parque Nacional, sobre todo por la presión humana, donde pueden estar perfectamente asociaciones de tipo deportivo, asociaciones de tipo ecológico, la SEO, en fin, toda la administración. Pero tampoco es muy necesario que esté la administración, ¿eh? O sea, que las administraciones tienen su camino y la sociedad civil tiene el suyo, ¿no? Y seguramente ese observatorio independiente puede decir más que alguna administración, seguro. Nada, por meter un poquito de polémica, ya que nadie interviene. A ver, nosotros desde el Ayuntamiento del Boal, Cerceda y Matalpino creemos que es un error, vamos, eso yo creo que lo deberíamos de compartir todos, ¿no? Que la sociedad civil y la gestión administrativa se separen. Es decir, que la sociedad civil y la gestión administrativas lleven caminos diferentes. Me refiero, yo me considero un vecino del municipio más, y solo que ahora ocupo este cargo de gestión administrativa. Entonces, cuando ocupo el cargo de gestión administrativa, no debo de olvidarme de mi papel de vecino de la localidad y no debo olvidarme de la opinión de los vecinos de la localidad. En ese sentido, llevamos un proyecto adelante, que es un proyecto yo creo que importante, pero que tiene que irse asentando, ¿no? Que es el proyecto de la participación ciudadana, con un reglamento, con una generación, como decías antes, de consejos sectoriales, de medio ambiente, de urbanismo, de turismo y desarrollo local. Y esa es un poco la gestión que buscamos. Entonces, son las dos opciones, o separar la gestión administrativa de la gestión o las iniciativas de la sociedad civil, porque no son compatibles, porque no sean capaces de fusionarse, o buscar una gestión administrativa que emane, ¿no? de esa participación de la sociedad civil para que sea un fiel reflejo de ella, ¿no? Y esa es un poco la pelea, ¿no? Bueno, por no entrar en discusiones sobre las gestiones administrativa o privada, cada uno tenemos nuestras ideas de cómo debería ser o cuál es el mejor modelo. Pero yo me refiero a la creación de ese órgano como observatorio, que tiene que ser un órgano independiente. Independiente de las administraciones, me refiero. Porque la administración contamina políticamente los organismos. Entonces, si queremos un observatorio de conservación, de realidad social, de realidad económica, de la figura de un parque nacional, desde mi punto de vista tiene que ser independiente. Juan Pablo. A ver, yo sí creo que un observatorio o cualquier foro o mesa debe ser independiente, por supuesto, científico, o sea, con un sustento científico. Que participe o no la administración no me parece tanto porque contamine políticamente, sino porque quien tiene que tomar la decisión última es esa administración. Y entonces lo que mi experiencia en estos 2 años es que en algún momento, a ver, literalmente ha llegado, ¿qué va a hacer un informe de tal? Y me han preguntado, ¿y en qué sentido quiere que le haga el informe? ¿Cómo que en qué sentido quiere? Quiero que me haga un informe de qué es ese cartel que está ahí enfrente. Ya, pero ¿qué quiere que ponga? Pues no sé, lo que significa el cartel. Ah, no, es que normalmente hay indicaciones. No, señor. O sea, independiente significa que un medio, un político, una empresa que va a hacer un informe de impacto sobre algo, va a hacer una jurídico legal, algo objetivo, que no me tiene que preguntar a mí como político qué quiere que ponga en ese informe. No, señor. Usted hágame el informe, que luego yo, si me interesa, lo utilizo, si no era, pero yo es mi responsabilidad. Pero el informe, y con un sustento científico, básicamente. O sea, es como el informe de Martínez de Pisón para el Parque Nacional. Él hizo uno bueno, presentó uno malo y nos hemos tragado el pésimo. Bueno, pues él no se atrevió a decir eso que ha sustentado el Parque Nacional no es mío, me lo han estropeado. Bueno, pues bien, pero eso no vale. O sea, pero vamos a ver. Espera, en esencia, sí, una cosa muy clara. Aunque el modelo judicial todos sabemos que tiene muchos fallos, lleva muchos siglos casi funcionando. Quien instruye no decide.
Claro. Esa es la cuestión. O sea, el fiscal no puede ser parte. Pero es que el juez además, instructor no puede ser el que juzgue. Si es un observatorio para detectar problemas y proponer soluciones, yo creo que es mejor que sea independiente. Y luego las administraciones tomarán el derrotero que tomen. Eso es, la decisión la toma otro. Pero el diagnóstico que lo hace el observatorio desde el punto de vista aséptico. Eso es. Sin influjo político, aséptico no puede ser, pero vamos, sin de influencia. Pero bueno, político, era una idea solo que podemos madurar y vernos. Pero aquí hay que madurar, efectivamente. Sí, era solo una propuesta. Sí. Quería hacer una reflexión sobre la charla que se ha dado a lo largo de toda la sesión, y es relacionada con el parque, que parece que hay como un interés en el que esto se constituya como un polo de desarrollo, ¿no? El parque constituye un atractivo de desarrollo. Entonces, ya estaba protegido previamente con el parque regional, había muchas figuras de protección y resulta que ninguna de las actividades que se estaban desarrollando estaban generando ese desarrollo que ahora se está intentando vender, ¿no? Y por otro lado también, no sé si estaréis de acuerdo, parece como si el parque no hubiera necesitado de otra protección superior, es decir, que no estuviera protegido, cuando da la sensación de lo que únicamente se ha querido es desarrollar económicamente, o sea, utilizarlo como un desarrollo de tipo económico. ¿Por qué digo esto de si necesita un desarrollo, o sea, si necesita una protección superior? Porque para proteger hay que detectar los problemas. ¿Cuáles eran los problemas que tenía el espacio que ahora se ha protegido? ¿De verdad se han analizado suficientemente esa problemática y se ha decidido que hay que administrativamente adjudicar una figura de protección para incrementar ese valor o esa protección que no tenía? Y por otro lado, respecto a los temas de impacto ambiental, creo que hay bastante desorientación o desinformación en relación a cuáles son los impactos que se producen por el tipo de actividades en montaña. Porque realmente, si nos fijamos, siempre estamos con el tema de los vertidos o los residuos que se pueden producir en el campo, o bien en temas de incidencia sobre el paisaje por masificación de un terreno o por afección paisajística, como pueden ser los papeles o las vallas o este tipo de actividades sonoras o actividad publicitaria en general, ¿no? Cuando realmente los problemas de impacto, en el que de verdad los efectos tienen bastante intensidad, están relacionados con el uso masivo del vehículo, también el que llega hasta los pueblos, o la actividad de vertidos residuales sobre los ríos o sobre las aguas. Ahí son verdaderamente esos los importantes cuando crece la demanda turística, y no tanto fijarnos en los elementos que tienen que ver con un proceso de uso del espacio por una población que es muy temporal. Es decir, una carrera o una actividad de montaña es una actividad posiblemente que no influencie sobre la fauna, que parece que es lo más llamativo, cuando son otros verdaderamente los problemas, como son los generados por el cambio climático. El cambio climático nos va a hacer cambiar las perspectivas de conservación de los espacios, porque va a afectar de una manera radical a todos los territorios, y no va a ser mi espacio natural ni mi espacio protegido el que se va a ver influenciado por una actividad local, sino que va a ser una cosa mucho más drástica. Y yo creo que es ahí donde tiene que entrar el tema de la educación, en los cambios de modelo y no tanto en el preservar un territorio, unas cuantas hectáreas, ante una situación de actividad intensa temporal siempre. Bueno, eso era un poco la reflexión. No sé si estáis de acuerdo o bueno, o si estoy equivocado. Vamos a ver, desde el punto de vista de la protección, existe todo un cuerpo legal, de ley de montes, ley de diversidad, ley de aguas, etcétera, etcétera, que están regulando y protegiendo esos recursos, ¿no?
Yo creo que la figura del parque, lo que ha intentado es salvaguardar de forma definitiva unos valores de tipo natural y cultural de una determinada zona, porque entendieron que dentro de los parques nacionales que hay en el territorio nacional, en España, no estaba representado la sierra de alta montaña, granítica, etcétera. Y entonces decidieron que había que protegerlo, ¿no? Eso conlleva bueno, pues una determinada regulación y, a su vez, un determinado atractivo. Los municipios tenemos que saber recoger ese atractivo, las personas que van a visitar al parque, tenemos que saber captar ese turismo en beneficio de los municipios. Eso es lo que yo pienso. En cuanto a la educación ambiental, estoy totalmente de acuerdo con usted. Los países que menos contaminan son los países más desarrollados. Es decir, las emisiones de CO2 que se producen a escala mundial, los países que menos producen son los países más evolucionados económicamente. Y los países emergentes son los que más CO2 aportan. Entonces, por tanto, el cambio climático habrá que estudiarlo desde el punto de vista global, ¿no? La máxima de piensa globalmente y actúa localmente. Sí, evidentemente tendremos que actuar localmente, nosotros, implementando sistemas de calefacción por biomasa, captación solar, etcétera, etcétera, localmente. Pero yo pienso que se nos escapa un poco de las manos, desde luego, desde el ámbito local, estudiar las condiciones del cambio climático y la afección que tiene sobre nuestro parque nacional, concretamente, ¿no? Eso se nos escapa. Bueno, yo profesionalmente no me dedico a esto, yo me dedico a otros temas, pero como me gusta tanto el medio ambiente, yo he nacido en Navacerrada, cuando Navacerrada tenía 580 habitantes, ¿no? Y he conocido el desarrollo de estos pueblos y de la sierra de primera mano. Me gustan los temas medioambientales. Este año, por primera vez en muchos años, hemos tenido casi nieves perpetuas. Todavía hay neveros con nieve en Peñalara, en la zona norte. Pero eso no quiere decir que no sea verdad o que no sea efectivo el cambio climático. Yo estaba analizando las estadísticas de temperaturas medias máximas y de temperaturas medias mínimas del Observatorio Meteorológico del puerto de Navacerrada y, concretamente, en los últimos 20 años hemos subido 2,5 grados de temperatura media. El día más cálido se ha producido en 1997, desde que existen registros, y el día más frío en febrero del 47. Por tanto, en 20 años hemos subido 2,5 grados de temperatura media y existen previsiones hasta el 2090 donde vamos a estar en torno a 4,5 grados. Eso es evidente que propicia un cambio climático, es obvio. Es decir, las especies, los anfibios, los rapaces, etcétera, todo esto van a tener que subir de nivel de cota para poder vivir, ¿no? Se van a secar las charcas, por tanto, los anfibios van a tener que ocupar otro estrato, digamos, altimétrico, ¿no? Donde se mantenga el agua para poder… en fin, eso está claro. A nosotros lo que no podemos es tomar medidas, digamos, ese tipo de medidas que son los estados, ¿no? Los que tienen que tomar. Bueno, concretamente, sí que existe… Desde Kioto sí que existe la posibilidad de intercambio, ¿no? De un intercambio mercantil en cuanto a las emisiones, ¿no? Que por ahí se abre una vía que no lo hemos explorado aquí, pero que sería muy interesante explorar, el pago por servicios medioambientales. El tema de los sumideros de CO2 es importantísimo para estos municipios, porque el Estado sí que los vende. O sea, existe un tráfico mercantil donde se compran derechos de emisiones y los sumideros de CO2, que no quepa la menor duda, son de las zonas forestales y de las zonas agrícolas. Y nadie, porque existe un limbo jurídico, nadie quiere entrar ahí. Pero yo creo que las administraciones locales, a través de sus órganos de representación,
de la Federación de Municipios y Provincias tiene mucho que decir en esos aspectos, porque verdaderamente es una fuente de recursos para los municipios. Nada más. Muchas gracias, Aurelio. Juan Pablo. Pedía la palabra también Miguel Ángel Jara, de SGAN. Pero se la damos. Sí, se la damos, hombre. Venga, Miguel Ángel. No, por aclarar un poco más lo que ha comentado sobre el Parque Nacional. A ver, bueno, te diré, yo estuve en el equipo que redactó el primer borrador de Parque Nacional en 1998. O sea, de hecho, vamos, tengo hasta un contrato de asistencia técnica para hacer ese informe. Era absolutamente de locos. Nosotros no lo creíamos en absoluto, pero nos dijeron, ¿por qué se puede hacer un parque nacional? Era la pregunta que nos hizo el político, un secretario de Estado. ¿Se puede hacer un parque nacional en la Sierra de Guadarrama? ¿Cómo sería? Tal. Bueno, un equipo de 5 personas de parques nacionales, tuvimos 6 meses trabajando y fue una cosa muy, muy discreta, de 200 páginas y 4 mapas. Pero fundamentalmente lo que vimos fueron varias cosas. Primero, los espacios protegidos que había o que hay en la Comunidad de Madrid eran dispersos. Solo existía el Parque Regional del Manzanares, que se ha ampliado hasta 6 veces, ya hasta cogiendo Cuenca del Guadarrama, o sea, su ámbito. Ahí vemos cómo son los espacios protegidos. Cuando se hizo el Parque Regional del Manzanares, la ley se llevó al Constitucional y se intentó echar abajo. Y se llegó a decir, cuidado que vienen los rojos a quitaros las casas. Eso se dijo, así. Y después, cantidad de municipios pidieron estar dentro del Parque Regional. Veáis, porque veían que era un motor de desarrollo y demás. Con esto va a pasar igual. Y luego el Parque Natural de Peñalara, que abarca solo 700 hectáreas. Sí, luego la zona de influencia es todo el término municipal de Rascafría, pero es muy pequeñito porque no se amplió cuando se reclasificó el antiguo sitio natural de interés nacional de Peñalara, que fue de los años 30. Entonces, solo existían esos 2 espacios protegidos, dispersos, cada uno en una punta, sin unirse geográficamente, que lo coherente en medio ambiente es que haya unión, que no sean islotes. Y, ojo, el mayor y principal problema es que en la otra vertiente, en Castilla y León, en Segovia, no había ninguna figura de protección. Y la marea humana de madrileños ya estábamos superando la sierra y pasando al otro lado, y, sin embargo, allí no había nada de normativa, nada de protección, todo se podía hacer, todo se podía permitir. O sea, en realidad el parque, quien lo necesitaba, a lo mejor éramos los madrileños, pero porque estábamos pasando a Segovia. O sea, y por eso se dijo Parque Nacional, porque abarcaba 2 regiones, 2 comunidades autónomas. Porque, ojo, también en su día propusimos simplemente que en el Valle de los Cedros se hiciera otro parque regional, como el de la Cuenca del Manzanares, ¿entiendes? O sea, que se podía hacer otras cosas, hay muchas maneras de hacerlo. Y para proteger, lo que hay que tener es voluntad de proteger y luego hacer una buena ley. El problema ha sido que ahora se ha hecho, y la ley pues es escasa, es corta, muchas cosas han quedado equívocas o difusas o ambiguas, y se han perdido los espíritus originales. Pero bueno, algún día contaremos la historia de cómo se empezó el Parque Nacional y por qué se hacía una cosa y no otra, pero es muy largo. Sí.
No, una protección real, por supuesto. O sea, lo que se está viendo es que al Guadarrama cada vez va más gente. Y Guadarrama es limitado. Y lo que decimos es un recurso renovable, pero necesita un periodo de recuperación. Y lo que decíamos, hace 30, 40 años, tú salías a la montaña y, sobre todo, cuando llegaba la primavera, no encontrabas los senderos. Se te borraban. Regular. No vamos a decir... Regular es siempre una restricción, dado que hay unos problemas que se agravan con la masificación. Sí. Entonces, por otro lado, lo que se plantea es un desarrollo económico incrementando la masificación. No. Vamos a ver, lo han dicho antes, con zonas alternativas. Disuasorias. Y con ¿no? zonas disuasorias. O sea, y además creando ecomuseos, lugares donde se aprenda más y mejor, ¿entiendes? Pequeñas zonas mejor dotadas y que se aproveche. O sea, puede venir más gente, pero tiene que tener su estrato de interés. ¿Usted qué quiere venir? ¿A una hora solo? Pues aquí tiene usted un audiovisual, porque no va a hacer más. ¿Usted qué quiere? ¿Pisar terreno y andar montaña? Muy bien, pues mire, el cupo para ir a Peñalara es de 500 personas diarias. Pues tiene usted que pedirlo con X tiempo de anticipación. Y todo el mundo va a ganar, porque no es lo mismo ir a Peñalara y encontrarte con 5.000 personas que con 500. Y lo que tienes es que poner en valor que para ir a Peñalara tendrás que pedir permiso, pues como ahora al Ayo de Montejo o como a otros espacios naturales. O, ojo, que yo es como lo llevo. Esto es como el Museo del Prado o la Catedral de Burgos. Ni en el Museo del Prado puedes entrar cuando quieras, como quieras, y si hay una exposición de esas míticas, tienes que esperar 3 días de que te den el turno, y lo mismo a la Catedral de Burgos. Tampoco se puede hacer una carrera de motocross por la Catedral de Burgos. Pues para mí, la Sierra de Guadarrama, los bosques, las lagunas glaciares tienen más valor. Porque esas cosas dentro del arte que tienen son obras humanas y siempre repetibles. Hoy en día con la tecnología tú la Catedral de Burgos la copias, la fusilas y uno que no seamos estrictamente del gremio no la cuelan, ¿entiendes? Sin embargo, para que haya una laguna glaciar tiene que haber un glaciar durante 10.000 años o para que haya un bosque centenario tienen que pasar cientos de años y hoy todavía no se ha podido eso copiar. A ver, antes lo he dicho yo, han declarado las cumbres, pero el problema está en los valles. Y lo que hace falta es regular la zona periférica, claro. Las figuras complementarias, el paisaje protegido, el parque regional, eso es lo que ahora falta. Ojo, fíjate que en eso Segovia, Castilla y León, iba más retrasado, porque ya te digo, empezó de cero, no tenía ningún espacio protegido, y en Segovia, antes de declarar el parque nacional, han declarado un parque natural del entorno del parque nacional. Eso es hacer los deberes. Antes de que se declarase el Parque Nacional. Y aquí seguimos todavía con el cojitranco Parque Regional del Manzanares, que tiene más de 25 años. A ver, yo estuve creándolo, estuve en la Junta Rectora, estuve dibujando los límites sobre el terreno, o sea que me sé por qué no llego a un sitio y no llego a otro, por qué no llego al Cerro San Pedro y sí llego a tal, o sea, me lo sé de pies juntillas. Y era muy bueno, muy pionero. Ojo, se creó con la ley del suelo. Crear un espacio protegido con la ley del suelo fue una temeridad. Sentó cátedra. A partir de ahí lo copiaron montones de regiones autónomas, porque se dijo, la Comunidad de Madrid no tenía competencias todavía de medio ambiente, de espacios protegidos. Y dijeron, bueno, pues lo vamos a crear con la ley del suelo, que permite proteger el territorio. O sea, y se hizo desde la Consejería de Urbanismo, de Mangada, no desde Agricultura y Medio Ambiente. O sea, fijaros el encaje de bolillos que hubo que hacer ahí. Bueno, pues fue modélico. El Parque Regional de Manzanares ha sido modélico. Y eso tan bueno, por supuesto, no hay que echarlo a perder. Hay que perfeccionarlo, hay que continuarlo y hay que superarlo, porque ya, bueno, pues son 25 o 30 años que ya pues, ha avanzado la sociedad en muchos sentidos, ¿no? En el Parque Regional, perdón, no, nada, simplemente... Aurelio. Juan Pablo tenía la palabra. Perdón, que no, si era para precisar la magnífica gestión que se ha hecho del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y la extraordinaria gestión que se ha hecho del Parque Natural de las Cumbres, Circo y Montaña de Peñalara. Quiere decir que son espacios protegidos modélicos. Pues si vamos por esa línea, iremos bien. Si vamos por otra línea, fatal.
cuento sobre la expectativa muy breve. Creo que lo he explicado en la exposición que yo he hecho, porque el modelo productivo ha cambiado. O sea, durante el desarrollo del Parque Natural de Peñalara, desde el germen embrionario hasta su gestión actual y del parque regional, ha habido un modelo productivo muy potente que ha sido la ley del suelo, que ha permitido generar esos espacios de protección y ha permitido generar un modelo productivo urbanístico asociado en las zonas no protegidas en todo el límite de la sierra. Entonces, en ningún ayuntamiento ha hecho falta, en ninguno, otro modelo productivo alternativo, porque ese ha sido suficiente para el desarrollo local. Pero ya no. Por eso ahora ese parque, que le da un sentido, que le da un apellido, si queremos, o un nombre a toda nuestra sierra y que es un nombre tradicional y arraigado, realmente sí es arraigado, y que nos conecta con ella, permite que sea esa oportunidad. Una oportunidad solo es eso. Tendrá que llegar la inversión, tendrán que llegar las ideas, tendrá que llegar quien apueste, arriesgue, tendrá que llegar la regulación local, y en sus planes generales definir cuáles van a ser esas zonas disuasorias, qué quieren albergar esas zonas disuasorias. Pero la caravana en el puerto de Navacerrada ha existido siempre y va a seguir existiendo. La caravana en la puerta de la Pedriza de Manzanares ha existido siempre y va a seguir existiendo. Se trata de canalizar todo eso. ¿Por qué una persona de Madrid viene y espera 3 horas de caravana para poder llegar al puerto de Navacerrada a ver qué? ¿No hay otra fórmula para pasar esa mañana o ese fin de semana? Sí existe. Vamos a desarrollarlas, vamos a ofrecérselas. Yo me voy un poco a la tristeza esa y espero que el foro, como es trimestral y vamos a seguir todo el año con estas iniciativas, empiecen a surgir las ideas. Realmente la gente empiece a comerse la cabeza y a decir, bueno, ¿cómo narices me puede influir a mí esto positivamente? Porque el hecho es que está ahí ya. El hecho es que me guste mucho o poco, está generado. Pero ahora, ¿cómo me puede reportar a mí positivamente, ¿no? Pero yo entiendo su duda y sus preguntas, ¿no? O sea, algo que estaba ahí ya, ¿por qué antes no ha servido y ahora nos inventamos algo nuevo para ver si sirve? ¿Verdad? El cambio de modelo productivo está claro. Y que ahora hemos vuelto la cabeza y hemos mirado las vacas que tenemos en el prado de al lado y que arriba tenemos no sé qué. Quizá porque no nos quede más remedio, porque ya hemos visto que hacer casas ya no cabe. Ya no caben más casas, no podemos venderlas, es que no hay a quien vender casas ya, ¿no? Y utilizando el símil del cambio climático, de que no nos damos cuenta de que año a año o decenio a decenio nos sube la temperatura y de repente Navacerrada ha subido 2 grados y pico y entonces no hay neveros. Con lo mismo, lo poquito a poquito que vamos estropeando cuando no un gran evento se realiza en una montaña o en un valle y se ha estropeado 1 kilómetro cuadrado, sino cuando subimos cada uno de nosotros un día y nos cargamos una ramita que total es una ramita, nadie se entera. Y al día siguiente dejo la botella del agua debajo de una piedra porque así no se ve y nadie se entera. Y al cabo de 3 años no ha habido ningún gran evento y aquella ladera está destrozada y aquel camino ya no existe y aquella fuente o aquel manantial está lleno de mierda. Y bueno, o sea, si subimos... Los Molinos es que es muy peculiar, ¿no? Si tú entras por el GR10, o sea, desde Guadarrama... El Pinar de Guadarrama está impoluto, limpio, lo han limpiado, no sé qué, no sé cuánto. Entras en el término municipal de Los Molinos y aquello está, vamos, no han entresacado nunca, los pinos están por allí tirados, todo lleno de mierda. Hablaba ayer con el responsable de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid y le contaba esto mismo y pero es que, o sea, a mí no me dejas que lo haga, tú no lo haces. El que venga, están los surcos de las bicicletas. Una bicicleta no es perjudicial, pero claro, cuando después de 5 años ha pasado una bicicleta por el mismo sitio, resulta que ha hecho una autopista. Y una bicicleta no pasa nada, pero claro, los bomberos no hacen nada, pero resulta que han quitado una escorrentía
y esa escorrentía está impidiendo que 5 prados de abajo tengan agua durante la primavera. Si dijera una chorradita de nada. O sea que esas pequeñas cosas hacen que se vaya yendo todo al garete.